Noviembre de 1951 marca el aniversario del voto femenino en Argentina. Pero, ¿esa es toda la historia? El 26 de noviembre de 1911, una mujer votó por primera vez en nuestro país. Julieta Lanteri, inmigrante italiana que hoy recordamos su legado a 91 años de su muerte. Hola, me llamo Pilar, me acompaña mi compañera Agostina y hoy vamos a hablar de un momento muy importante de la historia que dio paso al derecho del sufragio femenino. Si me permitís, Pilar, me gustaría empezar este podcast citando el episodio de las asombrosas aventuras de Samba, las luchas de las mujeres en América Latina, donde el personaje de Niña hace un reality show para que los próceres nacionales ganen su monumento. Enfrenta al político Manuel Carles y a Julieta Lanteri. La pregunta para ganar el premio es... A ver, Julieta Lanteri, ¿por qué las mujeres deben luchar por sus derechos? No se trata de generar rivalidad. Las mujeres queremos tener los mismos derechos que tienen los hombres, porque tenemos mucho para aportar al mundo, como pensadoras, científicas, políticas, maestras o artistas. Queremos participar de una sociedad más justa, basada en la igualdad. ¿Qué tiene para decir la tribuna? ¡Muy bien! ¡Oh, gracias! ¡Orden, orden! ¡Silencio, por favor! ¡Que alguien calle a esta mujer! El monumento de hoy es para Julieta Lanteri. Me parece un gran pi para mencionar a la protagonista de nuestro trabajo del día de la fecha. Pero Agos, ¿sabes que si bien Julieta Lanteri sostenía estas banderas, esa no era una cita textual de su autoría? Sí, obvio que lo sé, pero era una manera muy tierna y actualizada de empezar nuestra presentación sobre el proceso de la lucha, enfocándonos en una figura tan importante para la política de comienzos del siglo pasado. Ah, bueno. Entonces, sabiendo que vamos a hablar de Julieta Magdalena Ángela Lanteri, podemos decir que ella nació en 1873, fue una médica, política y sufragista argentina. Es especialmente conocida por su lucha en favor de los derechos de las mujeres y su activismo en el movimiento feminista de Argentina. También podríamos decir que el monumento del dibujito animado fue ganado de una manera muy honesta gracias a su compromiso con la igualdad. Lanteri formó sus estudios en el Colegio Nacional de La Plata y luego se recibió en la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires. Y así, siendo la sexta mujer en recibir este título. Sí, además de todo eso, a mí específicamente me llamó mucho la atención un dato en específico. Es principalmente la participación que ella tuvo desde la coautoría en el Congreso Femenino Internacional del Centenario. Teniendo en cuenta que todo esto pasó hace 113 años, un congreso femenino me parece impresionante. Más sabiendo que los principales ejes eran vincular a las mujeres de todas las posiciones sociales en un pensamiento común, la educación e instrucción femeninas, la evolución de las ideas que fortifiquen su naturaleza, eleven su pensamiento y su voluntad en beneficio de la familia, para mejoramiento de la sociedad y perfección de la raza. Modificar prejuicios, tratando de mejorar la situación social de las mujeres, exponiendo su pensamiento y su labor para poner en manifiesto las diversas fases de la actividad femenil y establecer las causales y efectos que determinan su influencia en el hogar, su condición de obrera, profesional, etc., y las soluciones de índole general y particular que tiendan a mejorar su situación. Se denota un gran compromiso con la lucha por la igualdad de los derechos, siendo que el sistema patriarcal de la época consideraba que las mujeres tenían el estatus legal de un infante o de una persona sin capacidades. El poder hegemónico ejercido por la clase dominante, en este caso los hombres mayores de edad, mantenía el control sobre las estructuras políticas y culturales. Y en este contexto, la exclusión a las mujeres de los procesos electorales se basó en normas culturales, que se sostenían a partir de la idea de que ellas no eran aptas o apropiadas para la política. Estas representaciones contribuyeron al mantenimiento de la desigualdad de género en la participación. Todo lo que mencionás es un gran pantallazo del contexto que se vivía en la época donde Julieta dio otro de sus movimientos disruptivos para proclamar la igualdad de género. Por ejemplo, en 1911, Julieta se presentó con un amparo de la justicia porque el padrón no mencionaba nada al respecto de que las mujeres no podían votar. Fue así que el 16 de julio fue la primera mujer incorporada a un padrón electoral argentino. El 26 de noviembre del mismo año votó por primera vez en nuestro país, siendo también la primera sufragista de América Latina entera.
Igual, no todo es tan simple. Al año siguiente del hito se incluyó explícitamente como requisito para votar el haber hecho el servicio militar, con lo que volvía a perder el derecho al sufragio. Hay distintas versiones de cómo Julieta se opuso a esta nueva limitación. Algunas dicen que llegó a pedirle al mismísimo ministro de guerra que la dejara enrolarse, y este la rechazó. Otras dicen que gestionó el reclamo, pero que ni siquiera fue respondido. A pesar de estos condicionamientos impuestos por la época, por el sistema patriarcal y por los, abro comillas, dueños de la política, cierro comillas, ella siguió dando pelea a su reclamo. Y me mata que, bajo la premisa, si no quieren que votemos, pidámosle a ellos que nos elijan, en 1919 se candidateó como diputada del Partido Feminista Nacional, partido que ella misma formó. Y de la misma manera que en la ley Sáenz Peña no se especificaba que las mujeres no podían votar, las leyes que dictaminaban los requisitos para postularse como candidato tampoco hacían mención al género femenino. Y a pesar de no haber ganado, vemos como ella toma gran importancia en la participación política, presentándose a elecciones cada vez que se llevaban a cabo y luchando por naturalizar que las mujeres habitáramos esos espacios de decisión. Igualmente, nos estamos olvidando de que esto no lo logró sola. Más allá de su perseverancia, necesitó ayuda, por lo que es muy importante destacar el rol de otras personalidades que aportaron y acompañaron en la lucha por los derechos feministas durante la década del 1900. Hubo un conjunto de prácticas creativas por los grupos de mujeres sufragistas, entre ellas se encontraban Elvira Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Morau. Fueron partícipes de las movilizaciones. Por ejemplo, esta última se encargaba de la edición de la revista socialista internacional con el nombre de Humanidad Nueva, en la que escribió en favor de los derechos de la mujer. Entre sus numerosos artículos se hallan Feminismo e intelectualismo, Congreso Femenino Internacional, Cómo se forma el hogar y el feminismo de la evolución social. Una nueva manera de generar narrativas por fuera de la hegemonía machista que ya mencionamos anteriormente. Para mí es muy interesante relacionar a estas mujeres entre sí, ya que ponerle un hito es que en marzo de 1920 el Partido Feminista Nacional, la Unión Feminista Nacional liderada por Alicia Moró y el Comité Pro Sufragio Femenino dirigido por Elvira Rawson organizaron un simulacro de elecciones que le permitió a 4.000 mujeres ejercer el rol de electoras. Claramente se juntaron para demostrar lo que estaba haciendo falta. Y así también estos grupos de mujeres encabezaron distintos reclamos. Vemos cómo se vieron adquiridos otros derechos civiles gracias a ellas. Por ejemplo, la modificación de la legislación laboral a favor de la madre trabajadora. De igual manera, sigue sonando un poco fuerte el hecho que desde 1919 hasta el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930 se presentaron 6 proyectos de sufragio femenino y ninguno fue aprobado. Justo hablando del derrocamiento de Yrigoyen, nos vemos obligadas a mencionar que la muerte de Julieta Lanteri en el año 1932 da mucho lugar a la sospecha. La hipótesis de un homicidio fue planteada por la periodista y escritora Adelia Di Carlo, ya que durante la dictadura de Uriburu se persiguió a diferentes actores políticos, principalmente anarquistas y socialistas, como si de una casa de brujas estuviéramos hablando. Fue atropellada por un auto que subió a la vereda marcha atrás en la esquina de Diagonal Norte y Suipacha en febrero de 1932, a los 59 años. El conductor era David Klappenbach, un afiliado de la Legión Cívica, el partido único durante el gobierno de facto. Y hay 2 autores contemporáneos a nosotras que toman la hipótesis de Alicia y reivindican su posición: Araceli Bellota y Felipe Piña. Ambos escribieron biografías de Julieta. En este caso, Araceli declaró: La muerte de Julieta fue un incidente extrañísimo. Cuando fui a investigar a la policía, me di cuenta de que el acta en donde constataba el accidente estaba borroneado. Llamativamente, la página anterior y la posterior se veían perfectas. Y en la justicia pasaba lo mismo, el expediente estaba destruido. Llama mucho la atención la necesidad de preservar los registros, ¿no? Porque sabemos que hay una investigación gracias a las notas escritas por Alicia, tenemos el indicio de las actas arruinadas, pero hasta ahí queda la información. Es algo similar a la problemática de las fuentes doblemente indirectas.
no tenemos con quién dialogar, solamente guardamos el registro de unas notas y el impacto de un acta borroneada. Volviendo a hablar de fuentes, ¿te acordás que al principio te dije que la frase de ese video no era de la autoría de Julieta? Bueno, tenemos esta que sí la escribió ella en 1922. Arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Estos no se mendigan, se conquistan. Esta cita me recordó a lo que planteaba Carlo Ginzburg, a una visión de la sociedad y de los hechos históricos desde la microhistoria, entendiendo a Julieta como parte fundamental de un gran engranaje, en este caso la lucha feminista que luego desembocó en la conquista de un derecho, salvando las distancias de que en ese momento Julieta ni otra mujer hubiera imaginado la masividad de lo que fue y es la lucha feminista. La doctora Lanteri era una rebelde e incomprendida en búsqueda de la conquista de igualdad. Era marginada tanto por los hombres como por algunas mujeres, ya que los derechos de las mujeres estaban establecidos así, en parte por la Iglesia y las creencias de aquella época. Estaban destinadas únicamente a procrear vida y a mantenerse calladas porque no eran capaces de lo que un hombre sí. Es impactante pensar que Julieta no llegó a ver la victoria de su lucha, pero a la vez es lindo saber que la llevamos como bandera. Para cerrar este episodio podemos contar que bajo el primer gobierno de Perón, el 9 de septiembre de 1947, se aprobó la Ley de Voto Femenino, también llamada Ley Evita. El 23 de septiembre se promulgó y el 11 de noviembre de 1951 todas las mujeres argentinas votaron por primera vez. Podemos recurrir a un recurso que a mí me gusta mucho, que es citar a Samba, ya que en el mismo episodio donde Niña habla con Julieta, él se encuentra con Eva y hacen una cronología por su vida. Cuando llega al año 1944, cuenta que conoció a Perón y un poco sobre el tópico que estamos tratando en este episodio. Gracias, Samba. ¿Y acá qué pasó? Conocí a quien luego sería mi marido, Juan Domingo Perón. Ah, el que fue presidente. A su lado empecé mi participación en política. Fue muy importante porque hasta ese momento muy pocas mujeres intervenían en cuestiones gubernamentales. Inmediatamente impulsé reformas para los trabajadores y exigí igualdad de derechos para las mujeres. Logramos sacar la ley del voto femenino en 1947. ¡Cuánta gente! Un paso más en la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. ¡Yujú! Y esto fue La Asombrosa Vida de María Eva Duarte. ¿Sabes que me resulta muy gracioso que abrimos el episodio hablando de un programa animado y lo vamos a cerrar con el mismo? Vemos cómo Samba abarcó muy bien el acontecimiento, la verdad. Esperamos que nuestro acompañamiento les haya sido grato y que esta pieza de audio haya prestado un momento a la reflexión sobre la historia que lleva la lucha feminista en nuestro país. Agradecemos por escuchar y dejamos un saludo enorme.